Bien, de vuelta con más, 7:19 minutos. Está con nosotros Carlos Prósperi, diputado de la Asamblea Nacional. Dejamos en el aire lo que viene luego de conocerse esta información, esta instalación de la Mesa de Diálogo Nacional. Por una parte de la oposición toma fuerza el TIAR. Decía Juan Guaidó, además de dar por cerradas las negociaciones con Barbados, que comenzaba con la discusión del TIAR en la Organización de Estados Americanos, el llamado a este órgano de consulta para su activación, una nueva etapa de presión, una nueva etapa de mayor intensidad en cuanto al reclamo hacia el gobierno nacional. Y entramos también en un debate sobre si esta es la vía, entendiendo que no lo dice Carlos Peñalosa, lo dicen analistas políticos, caso John Magdaleno. De la dictadura o de los gobiernos autoritarios a la democracia, la negociación ha sido un punto fundamental. Y vemos el tema de la presión, y para analizarlo, caso Cuba, desde 1959, presiones por parte del gobierno norteamericano, continúa el gobierno. Vemos el caso también de Irán, desde 1979, un gobierno también distinto, o una corriente que ha tenido presiones desde Occidente. Corea del Norte, desde el año 49, 3 generaciones de presidentes en los cuales ha habido presión por parte del gobierno norteamericano y no ha surtido un efecto. Bueno, no, sí, mira, Carlos, nosotros primero debemos decir que presión es la que han ejercido estos señores durante 21 años al pueblo de Venezuela. Mira, aquí se llegó a decir... Pero pedir sanciones económicas... nosotros no hemos pedido sanciones económicas. O sea, nosotros, ni Carlos Prósperi, ni Acción Democrática, ni el Parlamento han solicitado sanciones económicas. Y eso lo debemos deslindar desde cualquier tipo de situación. El Parlamento venezolano, cuando Julio Borges era presidente y el gobierno venezolano lo asumió así, se hizo una gira internacional exigiendo a la comunidad internacional mayor accionar con lo que ocurre en el país. Se solicitó algunas sanciones contra personas en específico. Y lo que no podemos permitir es que se intente tergiversar diciendo que los problemas que se viven hoy en Venezuela es por las sanciones que ha aplicado el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros hay cosas que no podemos compartir con sanciones. Por ejemplo, nosotros no pudiésemos... Pero hasta la alta comisionada de los derechos humanos ha presentado su preocupación por las sanciones. Ha presentado algunas propuestas porque sabe la realidad de lo que se vive en Venezuela. Nosotros lo que no podemos permitir, Carlos, es que se sigan haciendo cosas malas con el dinero de los venezolanos y que no le llegue a los venezolanos. Aquí se llegó a decir, por ejemplo, que en los gobiernos de la democracia se comía perrarina. Bueno, yo quisiera saber hoy en día cuánto cuesta un kilo de perrarina y cuánto cuesta un kilo de carne. Aquí se llegó a decir que en los gobiernos de la democracia no se hacía absolutamente nada. En los gobiernos de Acción Democrática, partido del cual represento, y donde yo soy secretario general acá en la ciudad de Caracas y jefe de la fracción parlamentaria de mi partido, en el inicio del año escolar se le entregaba a los niños en el colegio un morral azul marino con 2 letras blancas, que por cierto no decían AD, sino ME, Ministerio de Educación. Y dentro de ese morral estaban los uniformes, pantalones, camisas y zapatos, que la marca era Pepito, porque yo estuve en colegios públicos y no en colegios privados. Se entregaba el vaso de leche escolar. Donde no llegaba el vaso de leche escolar, se entregaba el sobre del lactovisor. ¿Dónde están esos programas sociales? ¿Hasta cuándo van a seguir engañando a un pueblo? Yo tengo 40 años, en 40 años, 20 años viví en democracia y 20 he vivido con estos señores que se hacen llamar demócratas, y demócratas no tienen nada, porque ellos, lejos de tener vocación de servicio, tienen vocación para servirse de sí mismos utilizando al pueblo. Y eso se tiene que acabar. Aquí un educador, como yo lo dije, yo soy hijo de padre y madre educadores jubilados ambos. Mi papá y mi mamá, con su sueldo de educador, nos graduaron a nosotros, los 4 hermanos, podíamos tener posibilidades de viajar, de comer bien, de tener nuestras cosas. Hoy en día los educadores no tienen ni para mandar a sus propios hijos al colegio. Y nosotros eso lo vamos a condenar. Lo que no podemos hacer ver es que por unas sanciones que se han impuesto en los últimos meses, eso está llevándonos a la crisis que vivimos hoy en Venezuela. Esto es responsabilidad, no solo de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez también, que fue quien empezó a direccionar estas políticas. ¿Cuántas devaluaciones se han hecho aquí a la moneda? Aquí se dice, no, que la gasolina no se le ha hecho un aumento. Es que no tienen que haberlo hecho, porque cuando uno va a pagar la gasolina, deja hasta el billete de 500. Y esa es la realidad, que es el billete de más alta denominación. Porque son políticas públicas que se han llevado adelante, que han sido fracasadas y que ha sido un fracaso tras fracaso. Y esto pasa para que pueda cambiar este país por la salida de estos señores que están sentados en Miraflores. Pero la salida de estos señores que están sentados en Miraflores, como usted sostiene, parece caminar a un ritmo distinto que esta realidad que señala. Y vemos las vías están trancadas por el diálogo. Esta vía que se está tomando parece porque es un mucho camino más distinto, porque nosotros tenemos que decir que y nos vamos está a... la gente, pero porque están los maestros que usted señala. Estoy de acuerdo, pero porque es un camino distinto. Porque tenemos que permitir que pase, por ejemplo, lo que pasó ayer con los maestros. Que los colectivos sigan haciendo lo que les da la gana y aquí no hay gobierno que le ponga coto a esto.
Nosotros tenemos que permitir que estos señores sigan a través de las políticas que han llevado adelante empobreciendo al pueblo y nosotros nos quedamos callados porque tenemos que ser cómplices. Como se han quedado personas, inclusive los que estaban sentados anteriormente aquí, silenciosos ante la mala situación y la nefasta situación a la que nos han llevado estos señores. Nosotros no vamos a ser cómplices de un régimen y nosotros, si nos van a detener por decir la verdad y defender al pueblo, que lo hagan. Nosotros no nos vamos a entregar. Y ojo, con esto yo no quiero decir que es que nosotros estamos aquí llamando a una intervención militar, no, porque eso tampoco lo hemos dicho. Y sería irresponsable porque nosotros debemos defender a nuestro país y a los venezolanos. Que ahí debo pararme y decir, por ahí se ha dicho no, que lo que pasa es que uno de los problemas es la Guyana Esequiba. Nosotros hemos sido defensores de la Guyana Esequiba. Para muestra un botón, y te lo decía en el corte, en nuestro logo de Acción Democrática, donde aparece el mapa de Venezuela en el centro, en el medio, está la zona en reclamación porque hemos defendido la Guyana, que la entregó Hugo Chávez por su complacencia para buscar los votos de estos países del Caribe. Pero si nosotros este es un vamos punto a seguir de la defendiéndola. agenda, si este es un punto de la agenda, es un punto de la agenda son 6 puntos. Ustedes están en favor de que los diputados regresen a la Asamblea Nacional, se unen en reclamo por el tema del Esequibo. Ya son 2 puntos en concreto y en común. Claro, y siempre sentados. Los hemos tenido. Vamos a revisar la participación de la audiencia y seguimos conversando al respecto. 7:25 minutos, sube Rodríguez Pérez lista para leer sus comentarios. Así es, Carlos, de inmediato vamos a pasar a revisar la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Comenzamos con Gente Organizada. Diputado, ¿cuáles han sido sus logros, ya que tienen 4 años en la Asamblea Nacional representando a los venezolanos? Mira, hemos aprobado leyes, inclusive debemos decir, una de las primeras leyes que se aprobó, que por cierto, el Tribunal Supremo de Justicia dijo que era una ley constitucional que exhortaba a Nicolás Maduro que buscaran la viabilidad económica, era el bono de alimentación y el bono de medicinas de alimentación para los pensionados y jubilados que no tienen ningún beneficio. Ese es uno de los tantos que se ha logrado desde la Asamblea Nacional. Por su parte, María Luisa Gil, al señor entrevistado, ¿por qué no se ponen de acuerdo y aprovechan esta oportunidad para ganarle una al gobierno en vez de negarse a las soluciones? Mira, nosotros no vamos a ser complacientes con unas personas que han venido haciéndole la comparsa a estos señores, que ya sabemos lo que pasó el año pasado en las elecciones presidenciales donde ellos convalidaron eso. Nosotros no vamos a seguir complacientes, seguir siendo complacientes con unos señores que de verdad le siguen acomodando la situación a estos señores para que se queden sentados en Miraflores. Elena Cifontes, si Maduro es ilegítimo, ¿por qué sus acuerdos y decisiones se ejecutan y ustedes las acatan? Él ordena incorporación de diputados y ya están deliberando para ver cómo los aceptan. No entiendo este patuque político, 2 presidentes en un país. ¿Quién manda? Mira, nosotros no estamos acatando ninguna decisión de Nicolás Maduro y aquí las decisiones que él ha tomado se las respetan dentro de Venezuela. Fuera en el mundo que vaya cualquiera de estos países a ver si reconocen alguna decisión que ha tomado. Que de paso debemos decir, los logros que se han tenido a nivel internacional, como los pasaportes vencidos, se hayan podido extender en algunos países por 2 años, en otros por 3, otros por 5 años, ha sido gracias a las gestiones que se han hecho desde la Asamblea Nacional y desde nuestro presidente Juan Guaidó. Y aquí nosotros lo hemos dicho, con el tema de los diputados, ellos no debieron haber abandonado el espacio en el cual fueron electos. Y hoy se presentarán, que por cierto debo decir, a lo mejor irá Pedro Carreño hoy a la sesión. Bueno, si va a la sesión, bienvenido sea que esté sentado porque él fue electo diputado de la Asamblea Nacional. Nosotros no lo reconocemos como constituyentista, ya que sabemos que eso fue un fraude electoral donde un pequeño grupo del sector de gobierno eligieron a sus propios compañeros. El Náufrago 27 comenta, buenas a su invitado, mientras haya un desacuerdo entre la oposición, nunca se podrá llegar a un acuerdo y salida de esta pesadilla, porque la pesadilla misma es la oposición por no llegar a una unión y se paga caro. Y a propósito de este tema, Freddy Omar Coronel le pregunta, ¿cómo ve Prosperi las mesas de diálogo con el gobierno nacional? Mira, nosotros debemos decir que la oposición está representada en los partidos políticos que hemos mantenido una misma lucha, una misma coherencia, que vamos a mantener el rumbo y el norte que nos hemos trazado. Ahora, siempre va a haber personas que se desvíen, que sigan buscando unos mecanismos de conchupancia con estos señores que están sentados en Miraflores. Nosotros hoy los dejamos que continúen su camino, nosotros continuamos centrados en lo que hemos exigido y en lo que vamos a seguir reclamando por y para los venezolanos. Y con esto vamos a cerrar la participación de la audiencia a través de las redes sociales. Como siempre, les agradecemos a todos sus comentarios. Muchísimas gracias por acompañarnos. La posición de Acción Democrática era esperada porque dentro de la negociación que está, estos acuerdos que se han firmado, está la liberación de los presos políticos.
Edgar Zambrano es bandera hoy de lucha de Acción Democrática, que ha criticado su encarcelamiento luego de los hechos ocurridos el 30 de abril, y se esperaba que Acción Democrática fijara una posición en el escenario donde se pudiera dar una liberación de Edgar Zambrano. ¿Ustedes en este escenario cambiarían su postura? ¿Cómo asumirían esto? No solamente con el caso de Edgar Zambrano, sino por supuesto con la liberación de otros dirigentes. Nuestra postura sigue siendo firme, Carlos, y nosotros queremos decir, aquí nosotros no estamos buscando concesión con nadie. A nosotros nos duele la detención de Edgar Zambrano porque además es un secuestro. Esto es una aberración judicial porque aquí no se le ha podido comprobar ni siquiera un delito en las condiciones en las cuales se encuentra hoy en día, que ni siquiera una colchoneta tenía, ni siquiera le han permitido tener acceso a libros, a nada de eso. Hasta apenas algunas semanas le permitieron que ingresara un libro, no le permiten ni siquiera la Constitución. Imagínate tú hasta dónde puede llegar estos señores en su avance. Y nosotros hoy lo que queremos exigir es que aquí no tiene que estar preso no solo Edgar Zambrano, aquí no tiene que estar preso Juan Requesén, aquí no tiene que estar preso Roberto Marrero, aquí no tienen que estar presos muchísimas personas que por pensar diferente están tristemente tras las rejas. Por ahí veíamos a través de algunas noticias en el Táchira, una joven que apenas llegó a la Universidad de los Andes, graduada de periodista, a presentar su tesis. Cuando ingresó a Venezuela, presentó la tesis intentando salir el día de ayer, supuestamente fue detenida por el DIGESIN. Aquí se tiene que acabar la persecución y el único delito de esta joven es haber sido hija de uno de estos militares que fijó una posición. Nosotros hoy condenamos las detenciones y nosotros le queremos decir a Venezuela y a los venezolanos que no perdamos el rumbo, que no perdamos el norte, que desde la Asamblea Nacional con nuestro presidente Juan Guaidó vamos a seguir luchando por Venezuela y para los venezolanos y que nosotros no vamos a descansar hasta que de una vez por todas se le busque una salida a esta crisis que pasa por la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, de reglas de claras juego, de reglas del juego claras para que los venezolanos y las venezolanas puedan decidir su rumbo y su destino. Hay mucha expectativa hoy con la sesión de la Asamblea Nacional. Hay un único punto que es precisamente la ruta para la solución de este conflicto político en el país, pero la expectativa no es por este punto, sino por la posibilidad de que se incorporen los diputados del PSUV y el segundo punto de esta agenda se lleve a cabo. Si bien quienes están sentados en esta mesa no tienen representación mayoritaria en la Asamblea Nacional, y pudiéramos decirlo coloquialmente, le pasa la pelota a la Asamblea Nacional a través del PSUV, que proponga en esta discusión que se llame a una consulta para la conformación de un nuevo CNE, esta composición de la Asamblea que hoy rechaza este diálogo, que representa el 90%, que está en contra de esta instalación de esta mesa de negociación, ¿estaría dispuesta a conformar un nuevo CNE? Siendo los participantes y los creadores de esta propuesta cuatro partidos que no están en esta área. Mira, te voy a decir algo. Como me decía mi abuelo, para verdad es el tiempo, para justicia Dios. El tiempo nos dará la razón de lo que yo voy a decir en este momento y Dios será la única persona que nos juzgue. Aquí la realidad es que estos señores hoy van a ir a la Asamblea Nacional y en los próximos días se van a volver a ir. Yo quisiera ver que aquí cuando nosotros llamemos a que hay que designar un nuevo CNE de acuerdo a lo que está en la normativa constitucional, esta farsa de la Asamblea Nacional Constituyente va a venir y va a decir, no, sí está bien lo que dice la Constitución y lo que está ahí, designen un nuevo Consejo Nacional Electoral. No lo van a hacer porque a toda costa, cueste lo que les cueste, tengan que repartir el dinero que tengan que repartir, quieren permanecer en el poder, asaltándolo como intentaron asaltarlo en el año 92, cuando intentaron dar un golpe de Estado en este país. Pero si ustedes saben que esta es la realidad, ¿por qué insistir entonces en una vía negociación? Nosotros estamos insistiendo en que aquí esto pasa porque se designa y se cumple con lo que está en la Constitución. El día que ellos decidan cumplir con lo que está ahí, con que se designen las cosas como están dentro de la normativa constitucional, nosotros ese día podemos seguir avanzando. Pero lo que sí no vamos a hacer, Carlos, es complaciente con unos señores que lo que quieren es quedarse atornillados en el poder. Pero si sostienen que no hay voluntad de que esto pase, ¿cuándo va a llegar ese día? Bueno, tiene que llegar y vamos a luchar porque tiene que llegar. Porque nosotros, así como ganamos la Asamblea en el 2015 buscando las condiciones, la tenemos que exigir. La gran diferencia es que en los gobiernos de la democracia se respetaban las decisiones de las instituciones. Y hoy en día, tristemente, eso no sucede. Aquí Hugo Chávez llegó al poder en el año 98, donde no tenía ni siquiera un rector del Consejo Nacional Electoral, y dentro de la democracia se le reconoció que había ganado las elecciones. Estos señores ni siquiera reconocen cuando pierden unas elecciones porque inmediatamente lo que salen es inventándose que si protectores, que si cosas paralelas, y se quejan cuando dicen que hay un presidente paralelo. Bueno, si ellos han sido los primeros que han ejecutado esa práctica, el que a hierro mata no puede morir a sombrerazo. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de este martes. Carlos Prósperi, diputado de la Asamblea Nacional, con nosotros, 7:33 minutos de la mañana, una nueva pausa en nuestro espacio y seguimos con mucho más.